Hoy hay muchas corrientes y muchos se hacen llamar profetas, muchos se hacen llamar apóstoles, pero vamos a ver en las escrituras si es que el ministerio apostólico y profético sigue en vigencia. En primer lugar, para poder responder esa pregunta, vamos a hablar acerca de los profetas. Nosotros sabemos que el ministerio profético era un ministerio reconocido por Dios y reconocido por el pueblo en el Antiguo Testamento. Elías, él tenía un ministerio profético. Eliseo, Isaías, Jeremías y todos aquellos profetas tenían un ministerio profético y eran reconocidos por el pueblo de Israel. Actualmente existen los profetas. Vamos a leer un pasaje en el libro de Hechos, el capítulo 11, versículo 28, donde dice: y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Fíjense que en este pasaje nos habla acerca de Ágabo como un profeta, o nos habla de Ágabo, de este hombre, pero en otro pasaje de la Escritura nos habla acerca del profeta Ágabo, es decir, se añade el término profeta a este hombre que profetizó, dice que iba a haber una gran hambruna. Ahora, nosotros vemos que el libro de Hechos es el inicio de la gracia y es la dispensación de la ley. En este punto del libro de Hechos, ahí se termina la ley y comienza la gracia. Y en ese punto hubieron muchos, ¿cómo se puede decir? Muchos temas que muchas veces quedaron un poco sueltos. Por decir, lo primero que nosotros vemos en Hechos capítulo 1, cuando se va a elegir al que iba a ser el sucesor o el reemplazo de Judas, vemos que se echaron suertes, que era una costumbre de la ley o del Antiguo Testamento. Pero más adelante nosotros nos damos cuenta que la iglesia no era guiada por la suerte, no era guiada por el urín ni el tumín o otros utensilios que usaban los judíos para poder ver cuál era la voluntad de Dios, sino que la iglesia era completamente guiada por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice que estaban ayunando y orando y de pronto habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. Vemos que el que guiaba a la iglesia era el Espíritu Santo, pero en Hechos capítulo 1, antes que venga el Espíritu Santo, vemos que echaron suertes para elegir al que iba a ser sucesor o el reemplazo de Judas. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que en esa dispensación entre la ley y la gracia hubieron muchos puntos sueltos. Por decir, otro punto suelto fue el hecho que a los que tenían el don de profecía se los llamaba profetas. Como en este caso a Ágabo se lo llama profeta, un profeta llamado Ágabo, dice el libro de Hechos. Entonces, más adelante, ya a partir del libro de Hechos, nosotros vemos que a ningún otro hombre se lo llama profeta, sino vemos ya que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12 acerca del don de profecía. Tanto en el capítulo 12, luego en el capítulo 14 nuevamente habla acerca del don de profecía, del don de lenguas, y comienza a abrir un poco más el panorama acerca de la gracia, que es muy distinto a lo que antes se vivía en el tiempo de la ley. Por tanto, vemos que actualmente no hay el ministerio profético. Lo que existe es el don de profecía. Pero aquel que tiene el don de profecía no se lo puede llamar profeta como tal, porque el ser profeta es tener un ministerio que es reconocido por Dios y también reconocido por el pueblo de Dios. Y vemos que Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que la iglesia está fundamentada sobre los profetas
y sobre los apóstoles. Es decir, que los profetas fueron aquellos que dejaron prácticamente parte del Antiguo Testamento y los apóstoles son aquellos que trajeron la doctrina de la gracia en el Nuevo Testamento. Entonces, bajo los escritos apostólicos y proféticos se estableció justamente actualmente la iglesia, pero como fundamento o piedra central nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a los apóstoles o al apostolado, también en el libro de Hechos vemos que hubo una persona que se le llamó apóstol. En el libro de Hechos capítulo 14, versículo 14, vemos que a Bernabé se lo llama apóstol. Y vamos a leer esa parte, dice en el libro de Hechos 14, 13 y 14, vamos a leer un verso antes para entender el contexto. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Fíjense que acá se lo llama a Bernabé apóstol juntamente con Pablo. Y nosotros sabemos que Pablo sí fue apóstol escogido por Dios y él mismo escribe que fue el apóstol abortivo, que tuvo revelación de parte de Dios. Dice que fue llevado aún al tercer cielo y ahí recibió revelación del mismo Señor Jesucristo. Los 11 apóstoles restantes, ellos caminaron con el Señor, hablaron con el Señor, vivieron con el Señor, mas en el caso de Pablo, él tuvo una experiencia personal con Dios en el tercer cielo, donde él fue enseñado prácticamente la doctrina de la gracia. Más adelante vemos diciendo al mismo Pedro y dando confirmación que los escritos de Pablo eran completamente inspirados por Dios. Entonces, nosotros vemos que los apóstoles tenían que tener ciertas características y vemos que ningún otro hombre al que se le llamaba apóstol tenía aquellas características. En el caso de Bernabé se lo llamó apóstol porque él cumplía la función apostólica. ¿Cuál era la función apostólica? Los apóstoles cumplían la función de misioneros. Es decir, que el apóstol se iba a un lugar, establecía una iglesia, nuevamente se iba a otro lugar, establecía una iglesia, adoctrinaba, se iba a otro lugar, establecía una nueva iglesia. Y el apóstol no era aquel que estaba en una iglesia y que pastoreaba aquel lugar. Pastoreaba un tiempo, pero luego se iba a otro lugar para poder establecer iglesias. En el caso de Bernabé, Bernabé cumplía la función apostólica, porque Bernabé se iba de lugar en lugar juntamente con Pablo, en este caso, o otros hombres de Dios, estableciendo iglesias. Entonces, por ello que a Bernabé se lo llama apóstol, porque él cumplía la función apostólica. Pero aquí, en cuanto al apostolado, hay la función apostólica, o tenemos la función apostólica y tenemos también el apostolado fundamental, o la función del apostolado y el apostolado fundamental. ¿Cómo así? A ver, vamos a explicar con detalles acerca de esto. Una cosa es ser apóstol por trabajo y otra cosa es ser un apóstol llamado por Dios. Fíjense cómo son o qué características tiene el apóstol que fue llamado por el mismo Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 21 y 22, se menciona lo siguiente. Cuando se iba a escoger al hombre que iba a reemplazar a Judas. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntamente con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjense que para que puedan escoger al apóstol que iba a reemplazar a Judas, tenía que cumplir el apóstol
ciertos requisitos. Tenía que ser testigo de Jesús desde el momento de su bautismo hasta el día de su ascensión a los cielos. Y había algo más que caracterizaba al apóstol fundamental, a los apóstoles escogidos por el Señor Jesucristo, que en ellos había un don especial que actualmente no lo hay, que es el don de imposición de manos. Cuando los apóstoles ponían las manos sobre las personas, dice la Escritura que sobre ellos descendía el Espíritu Santo. Este don tan solamente fluía en los apóstoles fundamentales, no en aquellos que cumplían la función apostólica, como en el caso de Bernabé. Bernabé nunca vemos poniendo la mano y derramándose el Espíritu Santo. Tan solamente vemos sobre los 11 apóstoles y sobre Pablo. En Hechos capítulo 19 vemos un pasaje muy claro de Pablo imponiendo manos y derramándose el Espíritu Santo. Entonces, vemos la diferencia entre un apóstol fundamental y un apóstol funcional. Son dos cosas totalmente diferentes. Actualmente, ¿qué tipo de apóstoles pueden estar quizás, o se lo puede llamar apóstol? En este caso, a una persona que está estableciendo iglesias por diferentes lugares. No se los puede llamar apóstol a aquellos que supuestamente están en una iglesia, que no salen de ese lugar, que no conocen lo que es levantar un campo misionero, levantar un campo nuevo. A esas personas no se los puede llamar apóstol. O a aquellos que se hacen llamar profetas, no se los puede llamar profetas porque no están cumpliendo la función profética o el ministerio profético, como en el caso de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, queda respondido la pregunta. El ministerio profético y el ministerio apostólico no están vigentes el día de hoy. Se puede llamar profeta quizás aquel que predica la palabra, porque ellos hablaban la palabra, eran atalayas que pregonaban la palabra. Nosotros también pregonamos la palabra. Puede ser que quizás se lo diga profeta por predicar la palabra, pero no como función profética. Ya no hay el ministerio profético. Tiene que quedar muy claro esto porque actualmente hay una ola de apostolitis, de profetas, de hombres que se hacen llamar apóstoles, profetas, y piensan que por el cargo tienen una posición mucho más elevada que otras personas que quizás se hacen llamar siervos de Dios. Nosotros somos siervos de Dios, no somos ni apóstoles, no somos ni profetas, somos siervos inútiles, como dijo nuestro Señor Jesucristo.